Vamos a orar, hermanos, pedir que Dios nos guíe. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, te amamos. Gracias por tu palabra y porque con toda libertad podemos estudiarla, Señor, meditar en ella. Gracias, Padre, porque sin impedimentos lo podemos hacer ahora que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos para escucharte, para vivir de acuerdo a lo que tú has puesto en nuestras vidas, lo que tú nos estás hablando en este momento, Señor, y que, Padre, podamos adecuar nuestra vida y nuestro corazón a tus palabras. En nombre de Cristo Jesús, amén. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, levantando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Déjeme establecer una verdad, hermano, porque esta es una verdad que quiero dejar establecida antes de continuar en este sermón. La primera es: Dios no nos concedió absolutamente ningún mérito en nuestra salvación. ¿A qué me refiero? Que nosotros no hicimos o no pudimos haber hecho algo por lo cual mereciéramos la salvación o pudiéramos ganar la salvación. Dios no nos dio ningún mérito en la salvación. Pero también está la siguiente: tampoco Dios nos dará ningún mérito en nuestra santidad. Se lo vuelvo a repetir: tampoco Dios nos dará ningún mérito, ninguna jactancia, ningún pensar que es por nosotros en nuestra santidad. Dios no comparte ni compartirá nunca su gloria con nadie. Su gloria nunca la va a compartir con nadie, con absolutamente nadie. Así es que el mérito de nuestra santidad, hermano, el mérito de nuestra salvación está en Cristo. El mérito de nuestra santidad también está en Cristo. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermano? Que los cristianos tenemos la tendencia a actuar, uno, como si fuésemos santos, pero además como si esa santidad nos la hubiéramos ganado nosotros con nuestro propio esfuerzo. Como que nosotros hicimos algo, ¿verdad? Le hemos echado tantas, no, hermano, no. Le hemos echado tantas ganas a la vida cristiana, entonces por eso yo soy bien santo. O por lo menos no soy como el pecador aquel de ahí al lado. Tal vez no seré tan santo, pero seguro no soy como el de aquel, ¿no? Y levantamos el dedo flamígero y señalamos al hermano o a quien sea que yo no soy como él, seguro. Probablemente no tan bueno, pero no como él. Como si Dios, hermanos, nos debiera algo. Porque además esta actitud, hermanos, es como si Dios nos debiera algo. Oye, Señor, me he comportado tan bien. Oye, vengo todos los domingos sin falla. Canto en el coro, ¿no? Canto en el grupo. Voy a mi clase. Escucho el sermón y el del pastor que está bien aburrido. Y Señor, seguramente yo me merezco algo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted tiene ese sentimiento? Porque cuando viene la dificultad, su pensamiento es: ¿y yo, pastor, que soy tan buen cristiano, por qué me está pasando esto? Es otra parte de ese mismo pensamiento. Cuando usted supone que porque es un buen cristiano,
que hace las cosas que los buenos cristianos hacen y se extraña de las tribulaciones que tiene que pasar, porque como si yo soy buen cristiano no me debería de pasar por estas tribulaciones. En realidad lo que usted está diciendo es: Dios, me debes algo, tú me debes algo. Estoy trabajando en tu obra, estoy haciendo las cosas, estoy portándome bien, estoy haciendo lo que es correcto. ¿Cómo es posible que esté pasando por esta situación? Y nos olvidamos, hermanos, que si la salvación fue por la fe, la santidad también es un asunto de fe. Romanos 4:3 dice: porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sentimos que obramos y entonces, obviamente, ¿verdad? Obviamente, por supuesto, se me debe algo. No sé si lo expresamos en esos términos: Dios me debe algo, pero por supuesto que nos debe algo. ¿Cuántas veces he escuchado hermanos, verdad, sentados allí en la consejería y diciéndome: pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Yo tan buen cristiano que soy, yo que me porto bien, yo que hago esto, vengo a la iglesia, ofrendo, hago esto, ¿y por qué me está pasando esto? Es casi como si Dios nos debiera algo. Le voy a decir cómo puede usted saber que se cree santo, pero que además usted es santo por su propio esfuerzo. Le voy a dar una prueba de que usted se cree santo. No sé qué tan santo lo sea en realidad, pero por lo menos sí lo cree. Se cree buen cristiano, se cree usted santo, pero además usted cree que lo hizo por su propio esfuerzo, aunque me diga que no con su así. Aunque me diga así que no, usted lo cree en su corazón. ¿Ha criticado usted el andar de algún cristiano? ¿Ya? Hermano, ¿ya vio al hermano fulano? Le pega a su esposa y hace estas cosas. El otro día vieron al hermano perengano con una copa de vino. Válgame Dios. ¿Usted ha juzgado? Bueno, hermano, eso es señal inequívoca de su pretendida santidad, que además se la ha ganado con su propio esfuerzo. Cada vez que levantamos nuestro dedo flamígero señalando a un hermano, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es: yo soy santo y además mi trabajo me ha costado y por lo tanto tengo el derecho de señalar a alguien. Este pasaje de Romanos 8:1. Vamos a estudiar algunas cosas. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este pasaje viene inmediatamente después de Romanos 6 y 7. Romanos 6 y 7 nos va a hablar de nuestro andar con Cristo. Romanos nos va a decir que no hay manera de andar en Cristo, no podemos andar en Cristo en el poder de nuestras fuerzas. ¿Ok? Nos dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo, que podemos andar en vida nueva, pero no por nuestro propio esfuerzo, sino en la medida en que morimos a nosotros mismos y vivimos una vida crucificada. Y vivimos en la cruz. Romanos 7 nos habla acerca de esta relación con la ley y cómo mientras estemos intentando ser santos en nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Vamos a estar fracasando y fracasando y fracasando. Pablo habla de su propia experiencia allí,
casi al final de Romanos 7, hablando de esta disyuntiva que él tiene en su vida de querer hacer la voluntad de Dios, de querer vivir de acuerdo a la mente que ahora tenía en Cristo, de querer actuar como su corazón ahora le indicaba, y sin embargo ver que en sus miembros, en su cuerpo, había otra ley que lo llevaba al pecado. Y entonces Pablo está en esta lucha, es lo último que habla. Pablo, en un grito desesperado de un auténtico cristiano, es: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora entramos al capítulo 8, que es una conclusión. El capítulo 8, déjenme decirles, como las consecuencias de alguien que ha caminado en la cruz. De alguien que ha tenido la experiencia cristiana del fracaso frente al pecado. De alguien que ha venido fracasando y resbalando y fracasando y finalmente a través de la cruz de Cristo ha obtenido la victoria. Se ha abandonado a la voluntad de Dios, se ha abandonado, se ha negado a sí mismo y Dios le ha dado la victoria. Y entonces son los resultados, los primeros resultados de alguien que viene de la cruz, que ha trabajado, que ha estado junto al Señor Jesucristo en la cruz. Y por lo menos veo tres resultados. Uno, quien ha pasado por la cruz, quien ha estado en la cruz, la primera es una vida sin condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a definir aquí algo. De la condenación del infierno no vamos a hablar, hermano. Es claro. Si hemos conocido al Señor Jesucristo de manera personal, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, ya no hay condenación en el infierno en nuestras vidas. De la condenación del infierno ni hablamos. Esa déjeme darla por descontado. Pero ¿qué tal que hablamos de la condenación de nosotros hacia otros o hacia nosotros? Porque está hablando de toda la condenación. Ninguna condenación. Déjame decirlo, hermano. Dios no me condena. Nadie más debería de estarme condenando. Ya vemos los cristianos, ¿verdad? Que condenamos a los otros cristianos, que incluso decimos, se me hace que el hermano ni cristiano es. Yo creo que ni es cristiano, no da frutos de cristiano. ¿Sabe qué, hermano? Usted está condenando al hermano. Que sea o no sea cristiano es un asunto de él y Dios, pero usted está condenando al hermano. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable. ¿Sí entienden esta palabra? Por lo cual no tienes excusa, no tienes justificación, no eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dicen que hay una ley de la psicología que pudiéramos decir que aplica aquí, que se llama la ley del espejo. Entonces, lo que yo veo en otra persona que me cae mal, en realidad está en mí. Si a mí me cae mal alguien, alguien pesado, seguramente yo tengo algo de eso pesado. Si a mí me cae mal alguien miedoso, seguramente yo soy también miedoso como él. ¿Okay? Se llama la ley del espejo.
que más o menos no es lo que esto dice la Biblia, pero es para entender esta parte. En lo que juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros. Y dice, somos muy dados a condenar a otros, pero también somos muy dados a condenarnos a nosotros mismos. ¿A poco usted no se condena a usted mismo? Algunos los veo con cara ¿de qué está hablando este cuate? ¿A poco no dice, ay, soy un tonto? O se lo dice peor. ¿No se lo ha dicho? ¿O no se ha dicho que Dios ya no lo ama? No has dicho, es que Dios ya no me ama. Es que este pecado no tiene perdón de Dios. ¿Se lo ha dicho sí o no, hermano? Por lo menos sí. ¿Sí o no lo ha hecho? Se está condenando a usted mismo. Nos estamos condenando a nosotros mismos. ¿Y qué dice la palabra? Ninguna condenación. Ninguna condenación. No podemos condenar. A mí no me debería de condenar nadie. Yo sé que igual ahí en lo privado de una plática pueden condenarme a mí. Eso no lo puedo yo evitar. Pero yo no debería recibir condenación de nadie. Más bien no debería de importarme, esa es la realidad. Ese es el fondo. Pero tampoco yo debería de condenar a nadie. Ninguna condenación. Yo no debería de condenar a nadie. Pero también, hermanos, yo no debería de condenarme a mí mismo. ¿Alguna vez usted ha sentido, yo he tenido esta experiencia varias veces, que usted no es salvo? Que usted dice, caray, ¿y si no soy salvo realmente? ¿Y si realmente no acepté al Señor? ¿Y si realmente? Muchos hemos tenido esta experiencia. Bueno, muchos, igual son muchos, ¿no? Yo y algunos amigos cristianos que conozco hemos platicado de esta experiencia. Sobre todo cuando andamos mal. Es como algo que viene a nuestra mente, es igual y no soy cristiano, ¿no? No me vaya yo a morir ahorita porque igual no llego con el Señor. Esa es una condenación de nosotros mismos o condenar a otros. Pero déjeme decirle, si tenemos la experiencia de Pablo de Romanos 7, esa de que Pablo quiere servir a Dios pero resbala, quiere servir a Dios pero cae, está resbalando en Romanos 7. Si tenemos la experiencia de Pablo de Romanos 7 y Dios nos da la victoria, difícilmente nos jactaremos y juzgaremos a otro. Déjeme decirle, si nosotros hemos batallado en algún pecado por algún tiempo, en que caemos y nos volvemos a levantar y volvemos a caer y nos volvemos a levantar y de repente hemos dejado todo en las manos de Dios y Dios nos da la victoria sobre ese pecado, hermanos, difícilmente juzgaremos. Y le voy a decir por qué. Porque nuestra historia nos dice que se batalla mucho, que puede batallarse mucho con un pecado, que no fue fácil, que tuvimos que caminar mucho con el Señor para obtener la victoria. Entonces podemos tener un corazón comprensivo y misericordioso hacia otros. El que juzga cree que es santo, pero además cree que fue por su mérito. El que juzga, hermanos, es una vida sin cruz. Es una vida que no ha caminado por la cruz. Segundo punto, alguien que ha caminado por la cruz, cuando hemos caminado por la cruz, ahora somos libres. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora somos libres, libres del pecado. Libres para no ser esclavos del pecado. Y esta libertad ganada
por Cristo en la cruz. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esta libertad ganada por Cristo en la cruz. El Espíritu Santo, hermanos, nos ha liberado. Segundo de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres. Somos libres. No hay cadenas. No hay más esclavitud del pecado. Y déjame explicarle esta libertad, hermanos, porque a veces causa algunas confusiones. Déjeme decirle que en la Biblia menciona ciertos asuntos a los cuales considera pecado. La Biblia dice que ciertos asuntos son pecado. Por ejemplo, matar es pecado. Pero incluso enojarme con mi hermano, ofender a mi hermano es matarlo, es como un asesinato. ¿Ok? Chismear es pecado. Chismear es pecado. También es matar del que chismeo. La ira es pecado. Robar es pecado. Adulterar es pecado. Y nada más ver a una mujer para adulterar mi corazón es adulterio. ¿Ok? Robar. Hay cosas que la Biblia dice, esto es pecado. Sin embargo, hermanos, hay una serie de cosas que la verdad es muy circunstancial. Yo les platicaba en el discipulado a los hermanos, todavía hace 40 años tal vez, o 30 años, era pecado para muchos cristianos ir al cine. ¿Todavía te tocó ¿Sí te tocó? No, 10 años antes de lo que tú piensas, que un cristiano entrara a un cine bueno, levantaban al hermano en la picota y lo crucificaban en medio del patio. Era pecado. Mi hermano tenía un amigo cristiano que él consideraba, o su iglesia le enseñaba, que ver la televisión era pecado. Ojalá dijeran que los celulares son pecado. Algunos necesitamos un poco de freno, ¿no? Déjame decirle, hermano, salvo lo que la palabra de Dios dice claramente lo que es pecado, todo lo demás, hermano, es prácticamente circunstancial. Y mucho tiene que ver con nuestro sentido común. Ahora que tuvimos una discusión acerca del sentido común, mucho de lo que hacemos tiene que ver con el sentido, más que con que algo sea pecado, no, tiene que ver con el sentido común. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué amigos tenemos? Hermano, esto es un asunto de libertad. Haga lo que quiera, hermano. Haga lo que quiera. Como les digo, es un tema de sentido común. Todo me es lícito. Todo me es lícito. No todo me conviene. No todo me conviene. Ahorita vamos a ver algunos principios. Pero de repente, hermanos, vemos en algún hermano algo, ¿verdad? Viene una hermana con un vestido corto o escotado y bueno, la crucificamos, hermano.
O alguien, no sé, hermanos. Me acuerdo que una vez un hermano se metió a estudiar enología, que es el estudio de los vinos. Y entonces en su casa tenía sus vinos. ¿Sí me explicó? Y pues, a ver, hermano, no puedo estudiar los vinos sin beberlos. No hay manera. O sea, no hay manera. ¿No? Y entonces alguien lo vio, pues, probando sus vinos y todo. Y no. Se venía rasgando las vestiduras, ¿no? Quería irse de la iglesia. Y hermanos, déjame decirle, hermano, eso está en esa zona de todo me es lícito, no todo me conviene. Yo le rehuyo al alcohol, hermano. Yo le rehuyo al alcohol. Me resisto como gato boca arriba en el alcohol. Le voy a decir la razón. Yo vengo de una familia de alcohólicos, pero alcohólicos bravos. Algún día les platicaré las historias. Mi papá, mis tíos, mi abuelo fueron alcohólicos, muy bravos. Yo tengo la teoría que si yo vengo de familia de alcohólicos, yo corro el peligro de hacerme alcohólico. Entonces, por eso no le juego al chistoso. ¿Sí me explicó? Al alcohol desde muy jovencito le empecé. Bebí un tiempo, jovencito, y al alcohol le rehuí. ¿Por qué? Porque no quiero ser alcohólico. No sé si no voy a ser alcohólico, pero no quiero correr ese riesgo. No lo voy a correr. ¿Ok? Y de ahí en fuera, hermano, tenemos reglas de cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar, cómo debemos caminar, qué debemos comer, qué no debemos comer, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Alguien me dijo, yo soy cristiano. No bailo, no voy a fiestas, no. Hermano, más bien qué aburrida vida llevas. Qué aburrida vida llevas. Y hermano, no es que ahora sí suéltense el pelo y deschónguense, no. Es que si la vida cristiana es un tema de lo que hacemos o de lo que no hacemos, ¿qué vida cristiana tan aburrida? ¡Qué horror de vida cristiana! Veamos algunos principios. Gálatas 5:13. ¿Se han perdido Gálatas? No. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, fíjese lo que dice Pablo a Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad, ¿qué dice? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nada más cuidado, hermano, que su libertad no le dé permiso o no lo lleve a la carnalidad. Nada más hay que tener cuidado con eso. 1 Corintios 8:9. 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra, ¿verdad?, no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, hermanos, probablemente yo tengo libertad. En mi libertad yo puedo hacer ciertas cosas. Lo que sí tengo una responsabilidad de amor hacia mis hermanos más débiles. Entonces, si algo que es mi libertad, si algo que yo en mi libertad puedo hacer, puede ser tropiezo para un hermano más débil, en mi libertad yo debería de abstenerme. Porque por encima de mi libertad está el amor a mis hermanos. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y esto a qué se refiere, hermanos? Esclavo es del pecado. Cualquier cosa que yo haga que me esclaviza, hermanos, cualquier cosa que haga y que me esclaviza, fíjense, fuimos llamados a libertad. Lo que me esclaviza es pecado, aunque sea bueno.
Si de repente yo estoy esclavizado por las series de Netflix, y aquí atrás a algunos les leí la correspondencia, eso es pecado, hermano, porque estoy esclavizado. Yo fui llamado a libertad. Fuimos llamados a libertad. Pero si de repente estoy esclavizado por Netflix, por el celular, hermanos, y muchos tenemos ese tema, por cosas correctas, por el trabajo, hermanos. ¿Cuántos están esclavizados por el trabajo? No, hermanos. Fuimos llamados a libertad. Cualquier cosa que nos esclaviza, cualquier tema que nos esclaviza, hermanos, es pecado. Imagínense, Cristo murió en una cruz para darnos libertad y simplemente nosotros nos volvemos a esclavizar. Vamos y nos esclavizamos. Finalmente, ahora nuestra mente, dice, ahora nuestra mente es espiritual. ¿Ok? Primero, los que han pasado por la cruz, no hay condenación, tienen libertad y ahora tenemos una mente espiritual. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Déjeme decirle lo que no es tener una mente espiritual. No es tener una mente mística. Dios me habló, hermano. Sentí del Señor que Dios me habló y Dios me habló y me dijo, y ay Dios mío, cuando a mi hermano me dice Dios me habló, paro las pestañas. No es una actitud espiritual, ¿no? Porque de repente creemos que actuar de cierta manera nos hace espirituales. Tampoco es una cultura cristiana, ¿no? Entonces, como cultura cristiana, pues debemos de pensar de cierta manera, vestirnos de cierta manera, actuar de cierta manera. Tampoco es la cultura cristiana. Mucho menos es el lenguaje cristiano. Lo decía el jueves en discipulado, que a veces tenemos tanto lenguaje cristiano en nuestra cabeza, tanto lenguaje cristiano en nuestra cabeza que ya ni pensamos. Todo lo tamizamos, lo hacemos pasar por el lenguaje cristiano. No es nada de eso, hermanos. Ahora nuestra mente rechaza las obras de la carne. Ahora tenemos una mente que rechaza las obras de la carne. Ahora tenemos una mente en donde la carne no nos satisface. Tenemos un deseo genuino de obedecer a Dios, aunque andemos como Pablo, ¿no? Resbalándonos, cayendo, pero hay un deseo genuino de servir a Dios, de obedecer a Dios. Como dice Pablo, tengo esta disyuntiva en mi cabeza. Por un lado quiero servir a Dios, por un lado mi mente quiere servir a Cristo. Quiero hacer lo correcto, pero mi cuerpo no me lo permite. Bueno, yo siempre digo, si un cristiano está luchando de esta manera, la buena noticia es que es cristiano. Porque hay unos que ni siquiera luchan. O sea, no tienen ganas de obedecer a Dios, no tienen ganas de hacer la palabra, de obedecer a Dios, de hacer lo que Dios dice, y se dejan llevar por sus pasiones. Ahí en Romanos 7, 22 y 23 dice, porque según el hombre, esto es lo que dice Pablo de sí mismo, y esta es la mente espiritual. Esta es la mente espiritual que debemos tener. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Me deleito en la ley de Dios, como dice Pablo. Me deleito en la ley de Dios. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo puedo vivir practicando el pecado, si yo puedo seguir viviendo en las obras de la carne, no me causa ningún problema. Si yo no tengo esta lucha entre obedecer a Dios y lo que mi carnalidad me pide, si yo no tengo esta lucha en mi vida, porque puede ser que no soy perfecto, puede ser que no cumplo la ley de Dios, puede ser que no vivo de acuerdo como Dios, pero tengo esta lucha interna en mi vida en donde quiero con mi mente servir a Dios, quiero con mi mente servir al Señor, hacer su voluntad, pero probablemente hay algo que me lo impide en mi vida. Si yo no tengo esta lucha, hermano, déjeme decirle, o no he llevado mi vida a la cruz, soy un cristiano que vive muy cómodo, o ni siquiera he conocido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, o todavía soy un inconverso. Porque soy cristiano y si he crecido, el deseo anhelante de mi corazón es obedecer a Dios. Esta es una reflexión muy interesante, hermanos, que nos llevamos para esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos. Gracias. Porque si bien nos diste un medio para nuestra salvación, también nos diste un medio para nuestra santidad, Padre. Y gracias porque la salvación no depende de nosotros, pero tampoco la santidad depende de nosotros, Señor. Y ya no hay condenación para nosotros. Ninguna, Señor. Ni tuya, ni de los hermanos, ni de otros, Señor. No hay condenación. Y hemos sido llamados a libertad, Padre. Y ahora tenemos tu mente para poder vivir de acuerdo a lo que tú quieres en el poder de la cruz, Señor. En tu poder. Te alabamos, Padre, te adoramos. Te agradecemos, te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú obres en nosotros. Dependemos de ti, Señor. Morimos a nosotros mismos para que tú hagas la obra en nuestras vidas. Y que podamos caminar contigo, Señor. De acuerdo a lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.